Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 10 del mes de septiembre del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 1 en adelante. La dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermanos, en el Salmo 32, David nos habla de la dicha del perdón y comienza él hablando que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y dice él también que mientras cayó se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día. Pero cuando declaró su pecado, las cosas cambiaron. Fue perdonado y todo. Entonces, el Salmo nos muestra cómo el gozo, la alegría, la dicha que se puede encontrar en el perdón. Cuando nosotros cometemos errores y no los confesamos, hay una carga moral, hay una carga espiritual, hay una carga que vamos llevando por aquel error cometido. Pero cuando confesamos las cosas, admitimos el error, viene una calma a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos aceptando nuestra culpa. Y Dios se encarga de poner esa calma en cada uno de nosotros, nos da ese gozo de saber de que al confesar nuestro pecado, al confesar nuestro error, hemos sido perdonados. Y eso es lo que nos habla el Salmo, eso es lo que nos dice David, que mientras él encubrió su pecado, todas las cosas se agravaron a su alrededor. Pero cuando él confesó sus transgresiones, dice que él las perdonó todos los errores, todos los pecados. Y vivir en esa parte en la cual estamos sin confesar, hay un sufrimiento, como les decía, hay una parte espiritual, hay una parte moral que nos afecta y podemos sentirnos incluso hasta debilitados por el hecho de que no tenemos paz, no tenemos tranquilidad. Pero el venir y confesar nuestro error, pedir perdón a Dios por los errores cometidos, entonces la cosa cambia. Dios restaura esa comunión con nosotros. Volvemos otra vez a buscar esa comunión con Dios, sabiendo que hemos sido perdonados, esperando la guía y la misericordia de Dios para seguir adelante. Pero mientras estamos con aquel pecado oculto, no lo confesamos, estamos jalando o estamos cargando una carga muy pesada, algo que no nos deja avanzar. Pero si venimos y pedimos, suplicamos ese perdón, esa misericordia de Dios, vamos a encontrar en Él la guía y el perdón. La guía para continuar haciendo crecer nuestra amistad, nuestra fe, nuestra confianza en Dios y continuar en esa comunión que deberíamos de tener, que al final en nosotros debe de reflejarse con alegría, con gozo, con alabanza. Y como lo dice David en el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esto quiere decir
El ser perdonados tiene que generar en nosotros un gozo, una paz. Nos equivocamos, sí, somos seres humanos, no hay un ser humano perfecto, siempre vamos a cometer errores, pero Dios está ahí para tendernos su mano. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, clamemos a Dios por ese perdón, entreguemos nuestras cargas a Él y comencemos a vivir con gozo esa comunión que deberíamos de tener y no dejarla nunca, no perderla nunca por los errores cometidos. Pidamos perdón, amemos a Dios y veremos cómo Él nos regala, nos da ese gozo en nuestro corazón de saber que somos perdonados. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.